Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerden que estamos aquí todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana en el canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa-citamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa bastante especial, de manera pues que le damos la bienvenida a la doctora Doris Amanda y a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Juan Carlos, buenos días, doctora Lina, y buenos días a ustedes. Hoy Manizales se viste de euforia y de alegría porque nuestra orquesta sinfónica vuelve otra vez a deleitarnos con toda esa arte tan maravillosa que tenemos los manizaleños. La doctora Lina María Cardona es una profesional muy importante de nuestra ciudad y es nuestra invitada. Ella nos trae hoy un tema que es fundamental porque nosotros necesitamos vivir en paz. Doctora Lina María, cuéntanos de tu trayectoria, ¿dónde trabajas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación tan especial. Para nosotros, Alcaldía de Manizales, Centro de Atención a la Violencia, es muy importante poder participar en estos espacios y sobre todo poder interactuar con la comunidad. El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar está desde el 2003 y venimos desarrollando un trabajo bien interesante para atender todos los conflictos, todas las situaciones de maltrato infantil, de abuso sexual que se presenten en nuestro municipio. ¿Cuáles son los tipos de violencia que más frecuentemente se presentan en nuestra comunidad? Tenemos 5 tipos de maltrato pues como identificados y que nos regimos a la luz como de la legislación, de la parte normativa, y es precisamente esa violencia física, la violencia psicológica, la violencia por situaciones de negligencia y descuido, la violencia gestacional y precisamente el abuso sexual. Doctora, en esa categorización de lo que es la violencia, nosotros, ¿qué observamos? ¿Cuál es la mayor incidencia de qué tipo de violencia tenemos más en nuestra sociedad, aquí en Manizales? Sobre todo porque de afuera nos ven como unos personajes muy pacíficos, como una sociedad muy calmada, pero resulta que cuando uno trabaja en la periferia se da cuenta de la gran problemática que hay. ¿Cuál es la mayor incidencia de violencia aquí en nuestra ciudad? Bueno, bien, la violencia intrafamiliar se presenta a través de todas estas situaciones, pero en nuestro municipio hay un porcentaje significativo y es del 49.1% de esa violencia física. Pero cabe anotar que la violencia física siempre está acompañada de la violencia psicológica, porque cada que se pega, cada que se maltrata con algo, con un objeto, con la mano, con el cuerpo, entonces se están diciendo palabras soeces, se está maltratando verbalmente a la persona, pero también es a través de la humillación, de la negación del afecto, de la comparación, de la ridiculización. Entonces todo este tipo de situaciones afectan no solamente la parte física, sino la parte emocional de un ser humano. Cabe anotar precisamente, doctora, con lo que usted manifestaba, y es que la violencia intrafamiliar no excluye estratos socioeconómicos ni nivel educativo. Entonces no es solamente que sea una situación que se evidencie como en la periferia, sino que en las 11 comunas del municipio de Manizales y en los 7 corregimientos hemos atendido casos de violencia intrafamiliar, y esta situación se notifica a través y la recolectamos a través de un sistema de vigilancia epidemiológica de la misma violencia intrafamiliar. Bueno, definitivamente pues para poner en contexto a los televidentes, pues el tema que estamos tratando el día de hoy es el de la violencia. Cualquier tipo de violencia, la violencia que se genera en nuestro colegio, en nuestra casa, la violencia de género, la violencia gestacional, como nos menciona Lina María, en fin, todas las situaciones que generen violencia en nuestra vida cotidiana. Por eso quiero hacer la invitación a todos los televidentes. Si ustedes quieren participar, está en nuestra línea 886-8000, nos quieren contar algún tipo de situación que estén viviendo en sus casas, alguna manera como nosotros podamos ayudarles o hacerles una orientación desde este programa para que
ustedes sepan qué hacer ante una determinada situación de violencia, pues nos pueden llamar a nuestra línea 886-8000. Además, hoy les queremos contar pues un programa. En este programa también es la actividad que está haciendo la alcaldía desde hace muchos años, pues de pronto esto se ha mencionado en diferentes sectores, pero queremos es hacer como extensivo este mensaje a la comunidad de toda esta tarea que viene desarrollando la alcaldía de Manizales en este aspecto que es la violencia como tal en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la epidemiología que está manejando generalmente las estadísticas que se manejan en cuestiones de violencia aquí en la ciudad de Manizales? Nosotros con el sistema de vigilancia epidemiológica desde el 2003 hasta el 2011 se han notificado 8.874 casos de violencia intrafamiliar. Es una cifra realmente significativa, alarmante, porque no deberíamos de tolerar ni un solo caso de violencia intrafamiliar. Pero de ese porcentaje y de ese número, pues estamos encontrando que el 49% es violencia física, que el 34% es esa violencia psicológica, pero que el 8.9% son situaciones que se exteriorizan a través de la negligencia y el descuido, y en especial hacia nuestros menores. Siguiendo con las estadísticas, el 5.8% es violencia sexual, y el 1.1% es violencia en la gestación. Entonces todos los tipos de violencia intrafamiliar generan honda huella como en cada uno de los miembros de la familia, porque no es solamente la persona víctima de esa situación, sino las personas que están a su alrededor. Entonces, si bien entre una pareja que se agrede físicamente, pero que hay palabras también soeces que ridiculizan, a su alrededor pueden estar los hijitos, y esos hijitos están igualmente inmersos en ellos y están sintiendo también una violencia psicológica. Bueno, y si vamos a la situación de negligencia y descuido, que en su mayoría, y nos lo dicen las estadísticas, es ejercido por la mamá, es decir, la persona que es cuidadora, que es protectora, y la situación de negligencia se exterioriza a través de no cubrir las necesidades básicas de esas personas, como la alimentación, el vestido, la educación, la salud, pero algo bien interesante, y es el afecto. O sea, no le dan el afecto necesario ni suficiente de manera permanente, que hace parte de esos procesos de crianza, sino que necesitamos que nuestras familias se comprometan muchísimo más en el cuidado de los menores, ¿sí? Porque estamos encontrando que las familias están descargando como toda esa situación patológica o de que no son capaces de manejar a los niños en las instituciones. Y las instituciones tenemos una labor bien interesante frente a la familia, pero no somos los directos responsables de los procesos de crianza de los niños. Recordemos que es muy importante esa primera fase del ser humano, los primeros 7 años, cuando el niño, desde antes de nacer, ya comienza a recibir la influencia del medio, ¿sí? Y cómo es de importante que cuando nosotros decidiéramos ser padres, ya lleváramos la conciencia de la responsabilidad que se nos avecina, que se nos viene encima, que nosotros vamos a tener esa responsabilidad toda la vida y que no va a ser sino responsabilidad nuestra, porque nosotros en alguna ocasión decimos, bueno, el Estado, ¿sí? Y el Estado es un personaje allí fundamental, pero es la formación en casa. Debemos recordar que nuestro ancestro paisa, nuestro ambiente de Manizales, es un ambiente que está rodeado de mucho afecto. Nosotros nos caracterizamos por llevar todo ese contenido afectivo a nuestros hijos, lo reflejamos en ellos, y eso hace que nosotros nos caractericemos a nivel mundial por ser una sociedad muy agradable para estar acá. Lo que pasa es que se ha ido deteriorando el ambiente, ¿sí? Pero nosotros somos muy atractivos hacia el mundo precisamente por la carga afectiva que tenemos. Doctora, me ha llamado la atención en muchas ocasiones cuando atiendo a algunos pacientes donde observo que son patologías crónicas. Por ejemplo, ese paciente hipertenso que uno lo controla y ese paciente no le hacen efecto casi los medicamentos.
y uno comienza a ahondar más, a interrogar más, y resulta que muchas veces la evolución de esa crisis hipertensiva tiene una carga afectiva y emocional. Fue el conflicto en casa, ¿sí? Entonces el médico, eso es un llamado de atención para que los médicos allá en el primer nivel, en el segundo nivel, en todos los niveles, siempre tengamos en cuenta cómo es el ambiente familiar, qué es lo que está pasando allí, cómo podemos acudir a otras instancias para que la evolución clínica de ese paciente mejore. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona, me ha llamado la atención, una persona de 60 años, una mujer de 60 años, que toda su vida fue violentada, no solamente física, sino emocionalmente, y allí esa mujer de 60 años simplemente creyó que el tiempo pasó y que eso se hizo como parte de su vida. ¿Cómo hace esta persona, hombre o mujer, para ir a consultar donde ustedes? Bueno, doctora, usted me da como la entrada a muchas cosas porque en relación a violencia pues es un tema supremamente extenso. En relación a su primer comentario, bueno, quiero aprovechar como la oportunidad para hacer la invitación a todo el sector salud, de que no solamente atendamos esa situación, esa dolencia física, sino también es importante identificar esos signos y esos síntomas que desde el punto de vista emocional, psicológico nos pueden estar reflejando, pero los podemos estar haciendo a un lado. Y resulta de que entonces se nos vuelve un consultador crónico porque estamos tratando parte también esencial de ese ser, pero que necesitamos como hacer una intervención mucho más integral, oportuna, hacerle un seguimiento para que la parte emocional sea también atendida. Sobre todo que en este momento, a través del acuerdo 029 del 2011, ya desde la salud se puede hacer intervención terapéutica. Es decir, las EPS están obligadas a generar atención psicosocial y en especial a las víctimas de violencia intrafamiliar a través de psicólogo, con la parte de terapia individual, de terapia de pareja y de terapia grupal. O sea que es bien interesante en este momento lo que nos proporciona la legislación, que antes no lo tenía. Y lo segundo es que ellos deben de tener también un equipo interdisciplinario conformado también por el área social y que ellos deben de tener el conocimiento sobre la red intersectorial de servicios para atender esta problemática. Si bien entonces esa mujer que ha incluso legitimado esa situación de violencia en su familia, porque ellos consideran que ese puede ser un buen estilo de vida para, entre comillas, cierto, para ellos, porque es una mujer sumisa, es una mujer que atiende a ese esposo, a esos hijos de manera permanente, pero es una mujer que a lo mejor no se le han establecido cuáles son sus derechos como mujer, sus derechos para compartir con ese esposo, con esos hijos, con esos familiares, y ahí es donde necesitamos que ellas identifiquen cuáles son los recursos que hay en el municipio, y uno de esos es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que este es un programa de la Alcaldía de Manizales, de la Secretaría de Salud Pública, de la Secretaría de Gobierno, y lo que queremos es hacer un abordaje desde el punto de vista psicológico, social y jurídico también. Tradicionalmente o popularmente se dice, bueno, amor con hambre no dura. Y esto en muchos hogares pues generan situaciones de violencia. ¿Y qué otro tipo de factores de riesgo presenta nuestra sociedad, nuestra familia, que generen esos factores de riesgo para ser un brote de violencia cada día en nuestros hogares? Cuando nosotros atendemos una persona, uno lo miramos como un solo caso, un caso único, y empezamos a identificar esos factores de riesgo a nivel individual, y estamos encontrando personas con baja autoestima, personas sumisas, personas que tienen de pronto alguna discapacidad, un problema de aprendizaje, pero también que en su historia de vida a nivel familiar hay situaciones de maltrato, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar. Si analizamos a esa persona en relación con los otros miembros de la familia,
pues nos estamos encontrando como factores de riesgo es que han interiorizado la violencia como un estilo de convivencia. Es decir, que entre la familia es permitido el grito, es permitido el golpe, incluso nos han dicho que si el esposo no las cela es porque no las quiere. Porque porque él de pronto está buscando otra persona. Entonces, esos mitos que hay al interior de la familia, de cómo se constituye esa familia, empieza a generar factores de riesgo. Pero también están asocio el desempleo, el aislamiento social, la no productividad, ¿cierto?, el no ser corresponsable con esa familia, en que solamente un proveedor económico y ese proveedor entonces considera que tiene el poder sobre los otros, ¿cierto? Entonces, como yo pago los servicios públicos, como yo pago la alimentación, yo tengo derecho a opinar y a decidir sobre usted, sobre la otra persona. Miren pues cómo es una situación que hemos observado, cómo se multiplica a través del tiempo. ¿Cómo ha sido el concepto del proveedor prácticamente el que ha prevalecido sobre una situación familiar? Entonces es un llamado de atención para que miremos y nos replanteemos qué está pasando en nuestro diario vivir, ¿sí? ¿Cómo estamos llevando nosotros nuestra relación de pareja, de hijo, ¿sí? de conviviente en un núcleo que puede ser una familia que vaya a permanecer unida mucho tiempo o poco tiempo, no importa, pero es el concepto de cómo es la situación del proveedor. ¿Es el proveedor o es la persona con la que está compartiendo la familia? ¿Sí? Entonces ese concepto tenemos que comenzar a modificarlo y tenemos que comenzar a darle un mejor concepto de lo que es la convivencia en familia. Doctora, usted hace alusión al acuerdo 029 del 28 de diciembre del 2011, que es muy importante. Miren ustedes, queridos colegas que están observando este programa, cómo la ley abre sus puertas y nos permite intervenir más al paciente, no solamente de su parte física, de su parte clínica, sino que se abre mucho más a lo que es la atención emocional y afectiva. Entonces tenemos recursos que tenemos que aprender a manejar. La parte del psicólogo es supremamente importante. El paciente en algunas ocasiones tendrá que asistir a otras instancias, pero esta parte de la asistencia emocional es muy importante. Bueno, doctora, con respecto a la ubicación de la oficina de ustedes, a mí me parece muy importante que el paciente sepa con mucha claridad dónde pueden llegar ustedes, a qué teléfono se pueden comunicar, cuál es su oficina, si ellos tienen que madrugar a hacer una cola para decir, mire, me siento maltratado. El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar está ubicado en la carrera 15, número 12A31, esto es en el barrio La Palma. Detrás de los tanques de Chipre se encuentra la Defensa Civil. Las personas bajan cuadra y media y está ubicado en el primer piso el Centro de Salud La Palma, de Asbasalud, y en el segundo y tercer piso está el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Tenemos una línea amiga y es el 880-4060. A través de este número nos pueden llamar a solicitar la cita, pero también nos pueden llamar a informar una situación de violencia, de maltrato que se esté presentando, bien sea en la familia o que la reconozcan los vecinos o en las instituciones o con otra persona, y a través de nuestro equipo interdisciplinario o en el trabajo con las otras instituciones atendemos específicamente la problemática. No necesariamente se tienen que identificar, puede ser una llamada anónima, pero sí es claro que nos deben informar la dirección, el nombre de las personas que se encuentran inmersas en el conflicto. Y ellas no se van a ver involucradas como en ninguna situación ni investigativa ni judicial, sino por el contrario, están ayudando a solucionar en parte una situación que genera incomodidad, que genera situaciones de malestar con los vecinos o algo. Estamos prestando los servicios de lunes a viernes, de 7:30 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, y los servicios no tienen ningún costo para la comunidad, o sea que no hay ninguna barrera para acceder a este tipo de servicios.
Este servicio lo asume directamente la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Manizales. Bueno, tenemos una llamada a nuestra línea 886-8000 de un televidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Muchas gracias, vea. Es para que me hagan un favorcito, la dirección o teléfono donde yo me pueda comunicar para una consultica, porque de verdad la estoy pues necesitando muy urgente. ¿Una consultica de qué tipo? ¿Con la doctora? La doctora, sí. Sí, listo. Podemos, gracias por llamarnos y participar con nosotros. Volvamos a repetir nuevamente el teléfono y la dirección donde la gente, donde la comunidad se puede comunicar para que denuncien alguna situación de estos de violencia. Nuestro número es el 880-4060, la dirección es Carrera 15, número 12A31, Barrio La Palma. Recuerden que nosotros tenemos para ofertarles para ustedes todo el proceso terapéutico a través de la terapia individual, de la terapia de pareja, de la terapia de familia, de la terapia de grupo, es decir, como todo un proceso terapéutico enfocado a solucionar con la familia esa situación conflictiva. Pero paralelo a esto pueden recibir asesoría jurídica en temas de familia, todo lo que nosotros llamamos asuntos de familia que también la inestabilizan, como la separación, el divorcio, la regulación de visitas, la regulación de cuota alimentaria, la liquidación entonces de todos esos bienes que tiene la familia, que los ha constituido o los ha comprado durante la unión de esa pareja. Entonces tenemos una abogada también especialista en derecho de familia que los puede asesorar frente a todo este tipo de situaciones, pero sobre todo que atendemos es la familia como un ser integral. Nosotros desarrollamos también esas visitas domiciliarias con el fin de ir a conocer el contexto de la familia, o sea, cuál es la dinámica familiar allá en su lugar de residencia, pero también en el lugar educativo, en la institución educativa o en el lugar donde trabaja. Les facilitamos de todas las maneras posibles nuestros servicios, uno para que realmente se sientan bien atendidas y dos porque es que necesitamos ubicar la situación de la violencia en los diferentes contextos en que ese individuo o esa familia se desenvuelve. Precisamente yo quería intervenir en ese sentido. Yo creo que muchas personas que nos están viendo no saben cómo es el abordaje inicial, y yo pienso que muchas situaciones de violencia se perpetúan en nuestras casas, en nuestros hogares, porque la gente no sabe qué hacer ante una determinada situación. Probablemente suceda la situación de violencia, a veces dejen pasar ya unos días y ya se le calme la rabia y todo eso, pero cuando la persona o los televidentes que nos están viendo deben denunciar o deben simplemente buscar esta ayuda o esta asesoría para que los orienten en determinado caso a ver qué pueden hacer y cómo es. O sea, ellos detectan una situación en la casa de violencia o en el hogar o en el estudio o familiar o social y llaman a la línea y entonces ahí reciben toda esta orientación que usted nos está comentando. Bien puede ser porque llamen directamente a nuestra línea 880-4060 y soliciten la cita, pero bien sea porque también se pueden acercar y nosotros les explicamos en qué consiste el servicio, cómo va a continuar ese proceso de intervención y queremos que las familias pues se mantengan en ese proceso, porque cuando inicia el proceso, bien sea que a la segunda o tercera sesión, ya hay situaciones que empiezan como a desequilibrar esa relación que hay al interior de la casa, pero que la hemos aceptado como violencia. Entonces necesitamos que se adhieran al tratamiento para empoderar a las personas que tengan una capacidad a través de una muy buena autoestima y puedan decir, bueno, aquí yo ya no me voy a dejar ni pegar, ni maltratar, ni insultar, porque ya he terapéuticamente adquirido unos elementos que me dan esos factores emocionales, ¿cierto?, que me permiten que yo tenga como los recursos suficientes para empezar a tener y a manejar otras relaciones con mi familia.
Entonces las personas pueden acceder, 1 porque nos llaman a través de la línea amiga, 2 porque se pueden acercar, pero 3 porque las instituciones también identifican en la atención con sus pacientes y nos los remiten al Centro de Atención a la Violencia. Y recordemos que los servicios no tienen ningún costo para los usuarios, independiente del número de asesorías o de terapias o de procesos educativos que realicemos con ellos. Doctora, nosotros hablamos del núcleo de la familia, pero cuénteme si se han observado también alteraciones que hagan que también el ambiente escolar sea intervenido. Sí, porque el ser humano es integral. Entonces, si tiene un conflicto en la familia, lo puede estar manifestando en todas sus otras estructuras de la vida cotidiana, por ejemplo, en el entorno educativo. Entonces, un menor que baja de rendimiento académico, pero también que empieza a establecer relaciones violentas y conflictivas con los compañeros, entonces que empieza a utilizar palabras soeces, que genera también, o sea, que él es el que manda, él es el que domina a los otros, y eso es importante atenderlo, ¿cierto? Pero esa puede ser una manifestación. Otra de las manifestaciones es el niño que se aísla, el niño retraído, el niño que es callado, que ya le da miedo compartir con otras personas. Recordemos que la situación de depresión en los menores se manifiesta de manera muy diferente a la del adulto, ¿cierto? Entonces no necesariamente vamos a encontrar un niño que esté llorando, sino que puede ser un niño también que tenga una sobreactividad, una hiperactividad, ¿cierto? Pero este tipo de conceptos hay que evaluarlo para determinar qué es lo que está haciendo que genere este tipo de comportamiento. O sea que ustedes podrían intervenir hasta en ese espacio también, hasta en el espacio escolar. Cuando nosotros intervenimos la familia, intervenimos los sitios o los lugares o el entorno donde se desenvuelve. ¿Para qué? Para que sus actividades básicas, cotidianas, pues permanezcan también en equilibrio. Entonces, con las instituciones educativas, nosotros trabajamos a través de los procesos educativos y de formación que hacemos con ellos, bien sea en las escuelas de padres de familia, pero también bien sea con los docentes y con los mismos escolares. Entonces desarrollamos una temática que puede ser pertinente con ellos, como es pautas de crianza, normas y límites, la comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos, es decir, todos los elementos que ayuden a una buena convivencia. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Estás viendo Cita Médica. Estás viendo Cita Médica. Estamos aquí en Cita Médica con Lina María Cardona, es profesional de la Alcaldía de Manizales, hablando de todas estas situaciones que generan violencia en nuestras vidas, social, familiar, escolar, y la manera como la Alcaldía en sus diferentes programas está abordando esta problemática como tal. Lina María, yo me doy cuenta de que un vecino, por decir algo, está maltratando a su esposa o la esposa al esposo de pronto también. Que yo, por ejemplo, llamo a esta línea y cómo pido asesoría para que intervengan, por ejemplo, este grupo familiar, porque es que de pronto puede que a mí solamente me estén afectando los gritos y el escándalo que hacen en determinado momento, pero realmente, por ejemplo, ni la esposa ni ningún otro miembro de la familia está denunciando esa situación. ¿Ustedes cómo intervienen a estos vecinos que están generando violencia intrafamiliar? Esa pregunta es bien interesante porque puede ser de la vida cotidiana. ¿Es de la vida cotidiana? Entonces, muy bueno que las personas tengan a mano el teléfono de la línea amiga, que es el 880-4060, nos llamen y nos informen. Nosotros no somos de reacción inmediata, pero nosotros sí tenemos contacto directo con la policía o con la URI de la Fiscalía, la Unidad de Reacción Inmediata. Este equipo de profesionales se trasladan al lugar de los hechos, identifican la situación y la atienden en primera instancia. El Centro de Atención a la Violencia hace una intervención posterior a esta situación y es una atención terapéutica. Pero la violencia intrafamiliar
es abordada en red. Es decir, ninguna institución tiene la suficiente capacidad resolutiva para atender de manera definitiva esa situación de violencia intrafamiliar. Entonces nosotros trabajamos con la Fiscalía, trabajamos con la Policía de Infancia y Adolescencia, pero también trabajamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con las 3 comisarías de familia, con las instituciones de salud, con las instituciones educativas. Entonces, esa persona que está identificando esa situación con su vecino, nos puede llamar, pero igualmente puede llamar al 123 o al 112 de la policía, que ellos a través de la policía comunitaria o a través, bueno, de todo su equipo de trabajo van y atienden esa situación. ¿Cuál es la labor de ellos? Identificar que de pronto no haya ninguna lesión, y si hay lesión deben hacer un acompañamiento hasta la institución de salud, porque hay que atender y hay que restablecer la salud física y mental de esos individuos. Ellos pueden hacer ese acompañamiento, pueden apoyar el traslado, también pueden identificar si hay armas contundentes y las pueden entonces retirar con el fin de minimizar como el riesgo hacia la familia. Pero también se pueden comunicar con nosotros como instituciones para atender ya de manera posterior esa parte terapéutica. Doctora, una de las cicatrices que lleva el ser humano en muchas ocasiones es un evento sexual, y eso se proyecta después, inclusive en la vida futura, como alteraciones inclusive del comportamiento sexual de las personas unos a los otros, en fin, o en el ambiente familiar. ¿Cómo hacen ustedes para hacer ese tipo de intervención cuando hay una sospecha de un abuso sexual o cuando el médico les envía a ustedes el caso de abuso sexual? En este momento la situación de violencia sexual debe ser asumida absolutamente por todos los sectores y actuar con la sospecha, porque con la sospecha es que yo puedo empezar, uno, a identificar todos esos factores de riesgo, pero también la resolución 000459 del 6 de marzo del 2012 nos dice al sector salud y nos establece todo el protocolo para atender esa violencia. Y una de las primeras situaciones es que si al médico le llega, a la institución de salud le llega a través de consulta externa o de urgencias o de un programa de promoción y prevención y sospecha, en ese momento hay que llamar a la Fiscalía. Llamar a la Fiscalía porque es la única entidad que empieza todo el proceso investigativo. El sector salud, el médico no tiene que afirmar o no tiene que descartar esa situación de violencia, porque el médico lo que debe hacer es hacer la toma de muestras, es hacer la valoración física, la valoración emocional de ese ser humano que está en esa situación de manera muy fuerte y restablecer como todo ese sentido. Y a través de la Fiscalía se hace la intervención investigativa. Entonces el médico no sienta temor por informar este tipo de situaciones, porque antes, si no las informa, se puede ver incurso en un proceso de investigación, ¿sí? Entonces es solicitar las pruebas requeridas, que es una serología, que es un Gravindex, que es un frotis vaginal, ¿cierto? Y aplicar en las mujeres ya también como todo lo de todo lo que significa evitar un embarazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que esté en embarazo para después hablarle de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que necesitamos que esa mujer esté clara o la institución de salud tenga claro cuál es el protocolo de intervención para que ella y su familia se sientan bien atendidas, restablecer esa parte emocional que puede estar más afectada que la misma parte física, y actuar con las otras instituciones como la Fiscalía o como el Centro de Atención a la Violencia, o hacer todo ese proceso terapéutico que la misma EPS, a través de la IPS, lo tienen que hacer. Muchas veces yo creo que nosotros los médicos nos damos cuenta primero, antes que a veces algunos miembros de la familia, de que se puede o de que se generó o se va
o se está generando alguna situación de violencia o de abuso sexual como tal. Esta semana yo dialogaba con un colega y me contaba pues como un caso que se los quiero contar a ustedes pues porque de pronto algunas personas se pueden llegar a sentir identificadas y para que abran mucho más el ojo en respecto a situaciones que pueden estar sucediendo en la familia. Comentó que había una niña de 13 años que estaba bajo su rendimiento escolar, que se volvió como más ensimismada y se volvió como muy nerviosa y muy temerosa. Él detectó esa situación, pues además porque la mamá fue a consulta y le contó en la niña, pero no podía abordarlo delante de la mamá ese tema. Él hizo salir la mamá y comenzó a abordar el tema con la niña cuando la niña le contó que que un familiar de ella, un tío, había abusado de otra primita de ella y que en la familia nunca se dieron cuenta, pero que ella estaba muy nerviosa porque este tío ya le estaba diciendo a la mamá que él la traía, la recogía, le estaba dando dinero, le estaba dando plata, es decir, que estaba abonando como todo ese terreno para que también fuera a abusar de ella, y ella estaba muy nerviosa en ese sentido. ¿Cómo, o sea, esta situación que se presenta yo creo que muchas personas la pueden estar viviendo en un determinado momento, ¿cómo hace ese médico ahí como tal que está detectando que de pronto hay un factor de riesgo para que esta niña sea abusada? Porque si el tío ya abusó de la primita y está en ese camino de estar abonando todo el terreno para abusar también de pronto de ella, y ella lo está presintiendo, ¿cómo debe ser el camino de este médico para intervenir esta problemática como tal? Lo primero que hay que hacer es hablar del tema, sensibilizar sobre el tema, reconocer de que esa es una situación que puede estar siendo presente en esa familia, porque a veces estamos, entre comillas, como negando esa situación. No, el tío es muy amable, el tío es muy querido, él solamente quiere servir. Pero resulta que incluso nos lo dice la parte epidemiológica y las estadísticas, es que la violencia sexual al interior de las familias no es a través de la violencia, es precisamente de esa manera sutil como se gana la confianza, se gana el cariño, se gana el respeto de las personas, y entonces lo consideramos como un miembro de la familia muy afectuoso que lo único que quiere es servir y proteger, pero es ganarse el cariño a través de complacer o de colmar sus necesidades, como que quiere un dulce, que quiere un juguete, que la satisface con los regalos que a ella le agradan. Entonces es ayudar a que ese médico le hable a la familia, le diga, bueno, es una situación que se nos puede estar presentando, que necesitamos atenderla y que tenemos que tener todos los factores protectivos contra esa chiquita. Entonces no es dejarla sola, no es dejar tampoco otros miembros de la familia al cuidado y que esté presente pues ese miembro de la familia que ya tenemos sospecha con él, pero también la invitación es a que atendamos a ese posible agresor, a ese posible abusador, porque también tiene unos factores de riesgo, pero digamos que el hecho ya se presentó. Entonces, uno es hacer todo el protocolo, toda la valoración física y toda la valoración psíquica de esa persona y trabajar en red. El trabajo en red implica tener claro a dónde yo llamo, cuándo llamo, cuáles son los servicios que esa otra entidad me va a ofrecer, y es llamar a la fiscalía. La fiscalía tiene un grupo, la fiscalía o la SIJIN tiene cada uno su grupo de atención especializada, y ellos tienen la posibilidad de trasladarse hasta el lugar donde se encuentre la víctima, es decir, se pueden trasladar hasta el consultorio médico, hasta el servicio de urgencias, hasta el servicio de consulta externa, pero también hasta la institución educativa. Ellos tienen la posibilidad de hacer eso, y a partir de ese momento empieza el proceso investigativo. La institución de salud, reitero, no se va a ver involucrada en ninguna acción judicial, antes por informar. Lo que están haciendo es informar, no están denunciando. La denuncia implica como otro tipo de cosas, pero el médico debe actuar también con su equipo, la enfermera, la auxiliar, tratar con respeto a esta persona, no generar preguntas que pueden antes ocasionar crisis, no puede ser como la parte investigativa, porque el médico va a preguntar,
pero también va a preguntar después el investigador y el fiscal, entonces se convierte en una revictimización para ese sujeto, sobre todo que cada que se habla de eso se revive el hecho doloroso, ¿cierto? Y bueno, en abuso sexual no es solamente un acceso carnal violento, es decir, no es a la fuerza, sino que también hay situaciones de violencia sexual no consentidas, pero también sin contacto, que es todo lo de presenciar relaciones sexuales sin el consentimiento, ¿cierto? Pero también es hablar con palabras morbosas con respecto al sexo, es ver la manipulación, es todo lo de la pornografía, todo lo de las películas que generan una situación incómoda para esos niños y no permitirlos. Recordemos pues que no podemos minimizar todos aquellos mensajes que nos dan nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros sobrinos. Hay que estar muy atentos a cualquier situación que se pueda presentar, no porque es el tío tan querido, no porque es el profesor tan amable, tan querido, que de pronto tiene otras intenciones con el niño o con la niña. Entonces, y tampoco porque queramos nosotros que se forme un ambiente paranoico, pues donde vamos a tener una sensación de persecución o de que alguien nos vaya a hacer daño. Pero sí recordemos que nuestros hijos son el tesoro más precioso que tenemos. Nuestros familiares, nuestra familia, el núcleo familiar es lo más importante que siempre va a estar allí con nosotros. Por lo tanto, debemos cuidarla y mejorar el ambiente en el que ella transcurre durante la vida. Doctora, pero hay mucha desorientación, mire, tanto a nivel no solamente de los padres de familia, de los familiares, de los profesores, sino del mismo profesional, porque el profesional, nosotros mismos no manejamos una cantidad de situaciones que podamos hacer que a un paciente se le resuelvan inconvenientes que se presenten. Entonces, ustedes tienen un servicio para los profesionales, para poderlos capacitar y orientar sobre esta parte. ¿Cómo hacen ellos y en qué parte intervienen ustedes? Nosotros a través del Centro de Atención a la Violencia y en alianza con otras entidades venimos generando los procesos de capacitación para los profesionales del sector salud, del sector justicia, del sector social, del sector educativo, para prepararnos frente al abordaje de la problemática, uno en el reconocimiento en sí de las diferentes situaciones, como se manifiesta la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el abuso sexual, pero también cuál es el abordaje que cada uno de los sectores debemos hacer. Para intervenir violencia, ninguna institución o ningún sector está más arriba que el otro. Todos estamos en la misma línea porque todos hacemos dentro de nuestro proceso misional lo que nos corresponde. El sector salud nunca va a ser investigación, el sector justicia nunca va a ser esa atención médica, por ejemplo, o esa atención terapéutica. Entonces, la invitación que nosotros le hacemos a los profesionales es que nos capacitemos, nos formemos y cada vez tengamos más claro cuáles son los protocolos, pero cuáles son las rutas de atención interdisciplinaria o intrainstitucional y con qué otras instituciones debemos interactuar de manera permanente. Y cuando digo de manera permanente es porque un evento de estos nos puede ocurrir a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde el domingo, a cualquier hora. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? Los procesos de capacitación lo que permiten es precisamente fortalecer esos lazos de comunicación, esos lazos desde el punto de vista conceptual y técnico para que la persona, la víctima y la familia reciban el mejor servicio y se sientan lo mejor tratadas. Porque un caso de abuso sexual, por ejemplo, no solamente lo asume la víctima, sino que toda la familia está en conflicto. Y si digamos que es el papá, que es el proveedor económico, ¿cómo se siente entonces esa familia que se está reconociendo que es el papá? Y no solamente hacia una de sus hijas, sino hacia otros miembros de la familia, entonces desequilibra muchísimo en la familia. Y toda esa carga de enfermedad que puede tener también desde el punto de vista físico y mental, hay que atenderlo.
pero también que lo debemos de resolver por la vía jurídica, pero también cuáles son las implicaciones que desde el punto de vista educativo está teniendo ese menor o en sí cada uno de los miembros de la familia. Recuerden todos los televidentes que tienen algún problema de salud, pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar el servicio médico a domicilio. Tenemos terapia física, respiratoria, servicio de enfermería, servicio de ambulancia, en fin, una cantidad de servicios que ustedes pueden solicitar allí. Tenemos también la hospitalización domiciliaria. Hay muchas personas que no quieren ir a su EPS por patologías de baja, mediana complejidad y que pueden ser manejadas allí en la comodidad de su hogar, pues también nosotros les estamos prestando ese servicio a las personas para que estén allí mucho más tranquilas, sobre todo las personas a veces adultos o adultos mayores que no quieren ir a la EPS porque se sienten mejor acompañadas por su familia y en todo este ambiente. Nosotros les estamos brindando esta posibilidad a través de la hospitalización domiciliaria. Así que llamen a la línea médica, afíliense, denle este regalo a sus seres queridos para que puedan estar mucho más tranquilos y disfrutar de todos estos servicios a nivel domiciliario. Doctora Lina María, por ejemplo, uno encuentra personas o familiares o los televidentes que nos están viendo se dan cuenta de alguna situación de violencia. ¿Y ustedes qué mecanismos utilizan, por ejemplo, para intervenir a los vecinos que no quieren recibir esa asistencia? Es decir, que se presenta una situación de violencia doméstica, el vecino se da cuenta, el vecino la denuncia, pero llegan, por ejemplo, ustedes de alguna manera a pedirme que yo como generador de violencia acuda a una cita con ustedes para que sea de pronto intervenida eso. Y si la persona no quiere ir, ¿qué mecanismos ustedes utilizan para hacer que esa persona sí vaya y reciba todo ese proceso de asesoría y capacitación? Lo más importante es reconocer que hay una situación que genera incomodidad, que genera malestar. Y digo esto es porque a veces ellos no lo consideran como una situación de violencia intrafamiliar, sino como un conflicto que está presente como en esa familia, pero que ellos consideran que lo pueden incluso hasta manejar. Nosotros de una manera muy sutil a través de nuestro equipo interdisciplinario, que tenemos psicólogo, tenemos profesionales del área social, de trabajo social y desarrollo familiar y también una abogada especialista en derecho de familia, nosotros podemos invitar a esa familia a unirse a un proceso de intervención, bien sea terapéutico, educativo, bien sea porque reciba la asesoría jurídica. La abordamos de una manera muy sutil, de una manera muy respetuosa, no presionamos la intervención porque los procesos no son bajo presión, sino que necesitamos que sea concertado. Y trabajamos con los miembros de la familia que lo quieran. Así la persona generadora del conflicto no quiera en primera instancia, primero trabajamos con el recurso disponible que hay en ellos. Entonces, si es la mujer la que se siente maltratada, podemos trabajar inicialmente con ellas y paulatinamente vamos invitando a cada uno de los miembros de la familia para que se unan a este proceso terapéutico, sobre todo cuando empiezan a evidenciar esos cambios, que son cambios que ellos mismos permiten y son cambios que están potencializando antes una mejor convivencia, pues la otra persona va a querer también participar de alguna manera en esto. Los procesos terapéuticos y educativos no son bajo presión, no son impositivos, son con la voluntad de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, si son 4 las personas involucradas y solamente quiere participar 1 o 2, bienvenidos. Y en el transcurso podemos ir invitando a esos otros miembros de la familia. Recordemos pues que esta vida que nos ha exigido mucha labor y mucho aumento de la economía ha hecho que la mamá también se vaya a trabajar y que los niños queden en la casa a merced de una persona que hemos confiado, ¿sí? Entonces esa es una parte también muy importante, doctora Lina, donde nosotros debemos saber muy bien, muy profundamente, con quién vamos a dejar a nuestros hijos en casa, a quién vamos a llevar nuestros hijos, a quién le estamos delegando esa responsabilidad tan grande que es la vida de los seres que más amamos. Entonces ese es un llamado de atención. ¿Quién está cuidando a nuestros hijos? ¿Quién está criando a nuestros hijos, entre comillas? ¿Sí? ¿Qué están escuchando nuestros hijos?
cuál es la música que ellos están escuchando, cuáles son sus amistades, cuáles son las relaciones que tiene, cómo se está enfrentando esa persona que tanto amamos al mundo. Y otro aspecto muy importante, doctora, que de pronto nosotros analizamos muy poco, es cuál es la situación masculina frente a la violencia que también generamos las mujeres. Sí, estadísticamente nos ha reportado el sistema de que el 20% de los hombres que nos notifican por violencia son maltratados, y los hombres son maltratados en especial por la violencia psicológica. Incluso la Universidad de Caldas tiene una investigación en violencia y es sobre la cantaleta. Y la cantaleta, así se llama parte de la investigación, es que los hombres son muy maltratados por la palabra, ¿cierto? Por la palabra que humilla, por la palabra que le genera incomodidad, con elementos que son maltratantes desde el punto de vista verbal. Entonces ellos se sienten ridiculizados con ellas o se sienten bajo presión, y los hombres a veces no exteriorizan ni expresan esto por temor también, porque es que yo soy el hombre, porque es que yo soy casi omnipotente frente a muchas cosas, y no, resulta que los hombres igual son seres humanos que tienen sentimientos, que les afecta, que pueden llorar, que pueden reír, que lo pueden manifestar, y que es una situación que la podemos atender. Esa parte estadística desde el 2003 hasta el 2011 ha fluctuado entre el 20 y el 30%, que es hombres maltratados. Hay muchas oportunidades donde se generan situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, la mujer le echa cantaleta al hombre, y cantaleta, y dele, y dele, y dele, le va subiendo los ánimos, y llega a un punto en donde inclusive la mujer agrede físicamente al hombre como tal. Ya el hombre, con sus ánimos exaltados, responde, obvio, probablemente con más fuerza, con más agresión, y la legislación protege mucho a la mujer como víctima, como tal, de la violencia y la agresión. Pero este hombre que ha sufrido como esa incitación a la violencia como tal, ¿cómo se interviene esta situación como tal para que de pronto la mujer generadora de violencia hacia el hombre sea intervenido de una manera adecuada? Nosotros, a través del equipo interdisciplinario, atendemos es el componente familiar, y es precisamente porque los roles fluctúan mucho y muy fácil. Es decir, si la mujer es la que agrede al hombre y el hombre también responde, entonces no es solamente atender a la mujer que es agredida, sino también hay que atender al agredido y al agresor, porque ellos cambian de rol. Entonces ahí es donde hay que empezar a entender bajo qué parámetros se establece el esquema de relaciones interpersonales entre ellos. La legislación, hay una amplia legislación y en este momento para proteger a la mujer, pero cuando vemos el articulado de cada una de las leyes y de los decretos, habla de familia. ¿Por qué? Porque la mujer está inmersa en una familia, el hombre está inmerso en una familia, y lo que nos invita en ese momento la legislación es atender ese componente de manera integral, porque la mujer puede estar generando violencia, puede estar recibiendo violencia, pero también las personas que están a su alrededor, que no se tiene que mediar por una situación física, sino por una situación de negligencia y descuido o de violencia psicológica. Doctora Lina María, qué maravilla haber podido contar contigo. Te invito esta noche, doctor Juan Carlos, y a todos ustedes, para que asistamos a Termales del Otoño, a ese auditorio tan hermoso que tenemos aquí en Termales del Otoño, para que acompañemos a nuestra Orquesta Sinfónica de Caldas, porque hoy es nuestra reapertura. Entonces felicitamos a todos esos músicos, felicitamos al maestro Gorka, que ha venido a respaldarnos, y les deseamos un feliz fin de semana. Un abrazo muy grande para todos, nos vemos el próximo lunes. Doctora, muchas gracias.